Bueno, sigamos un poquito más. Vamos ahora a definir una nueva variable aleatoria, por ejemplo, x al cuadrado, o más generalmente la nueva variable aleatoria va a ser y igual a alguna función de x, y lo que queremos es calcular la esperanza de g de x. Pensemos entonces en este ejemplo. La variable x toma los valores menos 5, menos 2, menos 1, 1, 2 y 6, con probabilidades 2 en 24, 6 en 24, 4 en 24, 1 en 24, 7 en 24 y 4 en 24 respectivamente. Con suerte las probabilidades suman 1. Tenemos ahora la variable aleatoria y, que es x al cuadrado, y lo que tenemos que hacer es calcular la esperanza de y. Bueno, si sabemos la definición de esperanza, lo que necesitamos es, por un lado, tener el rango de y por otro lado, tener la puntual de y. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores que va a tomar y? Bueno, cada vez que x tome un valor, al elevarlo al cuadrado, voy a tener los posibles valores para y. Entonces, fíjense, como tengo que elevar al cuadrado, los valores que voy a tener son 1, 4, 25, del menos 5 al cuadrado, y 36, del 6 al cuadrado. Estos son todos los posibles valores que toma la variable y. Lo que vamos a hacer ahora es calcular algunas puntuales. Por ejemplo, la probabilidad puntual de y en el 1 es la probabilidad de que y tome el valor 1, y esto es la probabilidad de que x al cuadrado tome el valor 1. Ahora bien, como x toma los valores 1 y menos 1, lo que tengo que hacer es sumar que x tome el valor 1 más que x tome el valor menos 1. O sea, sumo la puntual de x en el 1 con la puntual de x en el menos 1. Análogamente, la puntual de y en el valor 4 la obtengo sumando la puntual de x en el 2 con la puntual de x en el menos 2. En cambio, la puntual de y en el 25 solamente la tengo con la puntual de x en el valor menos 5, porque el 5 no es un valor posible para x. Mientras que la puntual de y en 36 es la puntual de x en 36. Y construimos entonces así nuestra tabla para la variable aleatoria y. Tenemos entonces que la esperanza de y, siguiendo la definición, es 1 por 5 en 24 más 4 por 13 en 24 más 25 por 2 en 24 más 36 por 4 en 24. Ahora bien, miren qué fenómeno interesante. Acabamos de decir que la esperanza de y no es otra cosa que 1 por la probabilidad de y en el 1 más 4 por la probabilidad de y en el 4 más 25 por la probabilidad de y en el 25 más 36 por la puntual de y en el 36. Por otra parte, esto es la probabilidad de x en el menos 1 más la probabilidad de x en el 1. Esto es 4 por la probabilidad de x en el 2 más la probabilidad de x en el menos 2, más 25 por la probabilidad de x en el 5 más 36 por la probabilidad de, más 25 por la probabilidad de y en el 25, no está bien, por la probabilidad de x en el 25, más 36 por la probabilidad de x en el 6. Ahora sí, esto es lo que quería poner. Ahora voy a desparramar un poco las cosas y me va a quedar menos 1 al cuadrado por la probabilidad de x en el menos 1.
más 1 al cuadrado por la probabilidad de x en el 1, más 2 al cuadrado por la probabilidad de x en el 2, más menos 2 al cuadrado por la probabilidad de x en el menos 2, más 5 al cuadrado, menos 5 al cuadrado por la probabilidad de x en menos 5, más 6 al cuadrado por la probabilidad de x en el 6. Es decir, lo que acabamos de mostrar en este ejemplo es que la esperanza de g de x la podemos calcular sin necesidad de pasar por la puntual de la nueva variable aleatoria, haciendo la suma de g de xy por la probabilidad puntual de x en cada uno de los xy's. Eso es lo que acabamos de mostrar con nuestro ejemplo. Y eso es lo que felizmente se generaliza y vamos a usar a lo largo de la materia. Es la conocida ley del vago estadístico, que en lugar de ir y calcular la puntual de y, directamente hace esta nueva formulita. Eso es lo que tenemos acá. Si tenemos x, una variable aleatoria que toma los valores xy con función de probabilidad puntual p sub x, entonces si tenemos ahora una función g y tenemos la variable aleatoria y igual a g de x, te dice, mira, vos en un principio la definición diría calcular el rango de y calcular la puntual de y. Poné los valores acá y acá poné la puntual de y para hacer esto por esto y sumar todo eso. Esa sería la definición de la esperanza de y. Bueno, te dice esto, no te preocupes, no hace falta. Directamente te voy a dar una fórmula para la esperanza de y. Agarra la función g, evalúala en cada punto de la tabla de x y multiplicala por la puntual de x. No hace falta que calcules la puntual de y. Con este truquito tenés la esperanza de g de x. Entonces, pensemos en este ejemplo nuevamente. Es el que acabamos de hacer recién. Pensemos, por ejemplo, en que nos piden la esperanza ahora de x al cubo. Bueno, ¿qué hacemos? Directamente hacemos menos 5 al cubo por 2 sobre 24 más menos 2 al cubo por 6 sobre 24 más menos 1 al cubo por 4 sobre 24 más 1 al cubo por 1 sobre 24 más 2 al cubo por 7 sobre 24 más 6 al cubo por 4 sobre 24. Si me piden la esperanza del coseno de x, por así decir, hago coseno de menos 5 por 2 sobre 24 más coseno de menos 2 por 6 sobre 24 más sucesivamente. Agarro la función de interés, la calculo sobre cada elemento del rango de x y después hago g en cada elemento del rango, multiplico por la puntual en ese punto y sumo en todos los xy's. Esta es la manera para calcular la esperanza de una nueva variable aleatoria que es función de x. Entonces, resumiendo y repitiendo, lo que dice la ley que acabamos de enunciar es que la esperanza de g de x se calcula sumando la función g en los posibles valores que toma la variable aleatoria x y eso lo multiplicamos por los puntuales de la variable aleatoria. Esta fórmula puede fácilmente implementarse en R. ¿Cómo hacemos en R si queremos calcular la esperanza de g de una variable aleatoria? Bueno, ya habíamos definido el rango, ya habíamos definido las puntuales. Si quiero calcular la esperanza del cuadrado, ¿qué hago? Al rango lo elevo al cuadrado
lo multiplico por las puntuales y después sumo. Si quiero la esperanza del cubo, al rango lo elevo al cubo, multiplico por las puntuales y después sumo. Si quiero la esperanza del seno, hago el seno de cada elemento del rango, multiplico por las puntuales y sumo. De esta manera consigo hacer la esperanza de g de x para cualquier función g. De esta propiedad podemos deducir estas dos nuevas que van a ser de suma utilidad. Tienen que ver con la linealidad de la esperanza. Dice la primera que la esperanza de a por x más b es a por la esperanza de x más b. Mientras que si quiero hacer la esperanza de g1 de x más g2 de x, hago la esperanza de g1 y sumo la esperanza de g2. Por ejemplo, si quiero hacer la esperanza de, no sé, 3 por x más x al cuadrado, bueno, hago 3 por la esperanza de x más la esperanza de x al cuadrado. Y la esperanza de x al cuadrado es la que calculo, sumo los x al cuadrado por la puntual, mientras que acá sumo x por la puntual. Y así voy a ir operando para calcular la esperanza de las diferentes variables aleatorias que van a ir apareciendo a lo largo de la materia. Algunas propiedades importantes para destacar son las siguientes. Por un lado, si una variable aleatoria no varía, toma siempre el mismo valor, entonces su esperanza es el propio valor de la constante. O sea, tenemos una variable aleatoria que tiene esta puntual. Constante es el posible valor y la puntual vale 1. Bueno, c por 1 es c y esa es la esperanza. Si la variable aleatoria es positiva, entonces la esperanza también es positiva, porque cuando esté haciendo la suma de x, y por la puntual ya sé que es positiva. Y lo que me están diciendo acá es que estos también son positivos porque me están diciendo que la variable es positiva. O sea que al sumar todas cosas positivas, por obtener una suma de productos de positivas, todo va a quedar positivo. Por último, si la variable es positiva y la esperanza es 0, entonces no estoy sumando nada. Y lo único que puede ocurrir es que toda la variable aleatoria tome el único valor 0. Para terminar esta sección voy a enunciar cuánto vale la esperanza de las dos variables discretas famosas con las que trabajamos. Si quieren mirar las cuentas, búsquenla en cualquier libro o me la preguntan y se las hago. Dice, si ustedes tienen una variable binomial con parámetros n y p, n es el número de repeticiones, p es la probabilidad de éxito por repetición, la esperanza de la variable aleatoria es n por p. Si ustedes tienen una variable Poisson con parámetro lambda, entonces el lambda coincide con la esperanza de la variable aleatoria. Bueno, ahora podemos hacer los ejercicios 2, 3 y 4 de la guía de actividades de esta clase.